Entramos al pasaje de Génesis capítulo 43. El punto de este sermón es en cuanto al miedo. Por eso el título del sermón de hoy es No tengan miedo, que Cristo, el Todopoderoso, tiene compasión de nosotros y nos libra de toda maldad. Nosotros tenemos a Jesucristo, el Todopoderoso, y de ahí surge la paz, la tranquilidad que nosotros podemos tener, el no tener miedo. Y vamos a ver tres áreas en las que ustedes y yo no debemos tener miedo. El primero de ellos tiene que ver con nuestro pecado. Nosotros sabemos que a causa de nuestro pecado merecemos la ira de Dios. Sabemos que a causa del pecado en el mundo hay personas hostiles que nos pueden lastimar. Pero nosotros en Cristo, como hablamos también en el sermón de niños, en Cristo nosotros podemos tener la absoluta confianza en lo que Jesús ha hecho por nosotros, y eso lo vamos a ver en la historia de Jacob y de sus hijos en esta mañana. También la segunda parte es que vamos a ver cómo nosotros podemos estar libres del miedo a las consecuencias del pecado. Podemos no tener miedo a causa del pecado, pero también podemos no tener miedo de las consecuencias del pecado, y también vamos a ver eso en la historia de Jacob. Hasta este momento nosotros hemos visto cómo Jacob está perdiendo un hijo y luego otro y luego otro, y lo que estamos viendo en el corazón de Jacob es explicable de por qué le está sucediendo esas cosas a él ahora, con incluso el riesgo de que todos mueran de hambre, de que no quede ni un solo sobreviviente. Imagínense ustedes que ustedes son Jacob. Ustedes ven a sus hijos y ven personas de no muy buena reputación. ¿Qué siente un papá cuando tiene hijos que no tienen buena reputación, que son malos? Y hemos encontrado que estos hijos de Jacob eran bien malos, homicidas, genocidas, adúlteros, terribles. Jacob tenía un dolor profundo en su corazón a causa de estos hijos que tenía. Y no solamente eso, según Jacob, él había perdido ya a su hijo más consentido, el único hijo que de pronto tenía buena reputación, el único que era como honrado y recto y trabajador, lo había perdido, para él estaba muerto. Y ahora no solamente él estaba muerto, pero su otro hijo había sido acusado de ser espía, él ni siquiera sabía si estaba vivo. De pronto, al haberse demorado y no haber regresado con Benjamín, Jacob podía estar pensando, bueno, de pronto Simeón también ya murió. Y ahora el hambre apremia al punto de que todos pueden morir y él tiene que volver a enviar a sus hijos a Egipto, donde este hombre que tiene cautivo a uno de sus hijos y que probablemente lo mató, y ahora tiene que volver hasta allá. Y para colmo de males, sus otros hijos dicen, no podemos ir si no llevamos a Benjamín. ¿Qué creen ustedes que pasaría por la mente de Jacob? Todos son como malas noticias, ¿verdad? Malas noticias por un lado, malas noticias por otro. Jacob no puede ver lo que ustedes y yo vemos. Ustedes y yo estamos viendo la historia de Jacob desde otra perspectiva, y eso es gracias a la revelación de Dios. Ustedes y yo estamos viendo cómo, en primer lugar, José no está muerto, está vivo. Y no solamente eso, ustedes podemos ver, y en la historia entendemos que Dios está usando a José para salvar a toda la familia. Y hoy vamos a ver otras grandes buenas noticias que Dios está haciendo en la vida de Jacob y en la vida de los hijos de Jacob. El poder de Dios actuando en todos estos hombres. Y la razón por la cual la palabra de Dios deja esto es porque ustedes y yo hoy en día probablemente no vemos lo que Dios está haciendo. Y probablemente tenemos malas noticias en una área, malas noticias en otra área, y de pronto estamos asustados, temerosos de qué va a pasar. Y la historia que estamos leyendo de José nos ayuda a ustedes y a mí a recordar que ni más ni menos Dios, el Todopoderoso, Creador del cosmos, está controlando toda la historia, está controlando todas las personas, está controlando todas las circunstancias para su gloria, pero también para el bien de sus hijos. Y si ustedes son hijos de Dios, entonces este pasaje de hoy va a ser de gran consuelo, porque ustedes van a recordar una vez más, ese que me ama es todopoderoso,
y lo está controlando todo. ¿Por qué voy a temer entonces? Y ese es el propósito de nuestro sermón de hoy. Vamos a ver primero cómo nosotros podemos no tener miedo, aún sabiendo que somos pecadores, cómo no podemos tener miedo y por qué no debemos tener miedo. Y lo vamos a ver en primer lugar mediante Jacob. Jacob aquí sigue pecando. Si ustedes recuerdan, hemos hablado del pecado de Jacob de tener preferidos, de tener preferencias. Y uno de los obvios pecados fue que tuvo de preferido a José. Y debido a eso, en gran parte, sus otros hermanos, los hermanos de José, tuvieron tantos celos, rabia, y fue lo que hicieron con José. Y aquí sigue Jacob pecando, no aprendió la lección. ¿A quién está protegiendo en nuestra narración de hoy Jacob? A Benjamín. Y él prefiere que Simeón esté allá preso y tal vez muerto, pero no quería perder a Benjamín. Una vez más, tenía un preferido sobre los demás. Tanto así que puso en riesgo la vida de todos sus otros hijos con tal de proteger a Benjamín, para que él no muriera. Pero noten ustedes la misericordia y el amor de Dios para Jacob. Lo doblega, lo quebranta, lo obliga. No lo deja así, no lo deja así de pecador, sino que lo obliga al punto en que tiene que rendirse y tiene que abandonar su pecado. Tiene que rendirse ante la obra de Dios y tiene que rendirse ante ese pecado, esa inclinación pecaminosa. Y si ustedes y yo leemos el versículo 14, dice que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano y además vuelva a Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le he de hacer? Los perderé. ¿Se dan cuenta cómo aquí Jacob se rinde y dice que sea lo que Dios quiere, que se haga lo que Dios quiera? Y suelta a Benjamín, deja ir a Benjamín, de tal manera que ya no tiene preferidos. El destino de todos mis hijos es el mismo. Si Benjamín y todos los demás tienen que morir, que mueran. Al hacerlo se está rindiendo a la voluntad de Dios, pero se está rindiendo a la voluntad de Dios obligado y en una forma dolorosa. Pero al fin y al cabo lo está haciendo. Y eso forma parte del amor de Dios para con Jacob. Él no deja que Jacob siga igual de pecador, sino que lo transforma. Veamos ahora a los hermanos de José, a los hijos de Jacob. Lo que ustedes y yo sabíamos hasta hoy es que estos hombres eran envidiosos, egoístas, soberbios. Cuando José soñó que él iba a ser protagonista y los demás se iban a inclinar a él, esa soberbia, ese orgullo, ese egoísmo hicieron que estos hombres fueran mezquinos, totalmente malvados y vendieran a su hermano. ¿Qué vemos ahora aquí en el relato? Vemos a Rubén. Si ustedes recuerdan la semana pasada, Rubén le dijo a su papá: mira, déjanos ir con Benjamín, y si le pasa algo a Benjamín, yo te doy mis 2 hijos, para que los mates si quieres. Vemos entonces a Rubén dispuesto a sacrificar a sus propios hijos, con tal de salvar a todos, a toda la familia, para que no murieran de hambre. Y en el relato de hoy, vemos a Judá haciendo lo mismo. Incluso más, entregándose a él mismo. Le dice Judá a su papá: mire, déjame que Benjamín vaya conmigo, y si no, puedes hacer conmigo lo que quieras. Está completamente rendido con tal de que puedan ir a Egipto y salvar a toda la familia. Notan ustedes cómo hay ese cambio en el corazón de estos hombres que eran primero yo, y si mi hermano tiene que morir, pues que muera, pero primero estoy yo, y lo que Dios ha hecho ahora. Dice el versículo 9, Judá diciendo: yo te respondo por su seguridad, a mí me pedirás cuentas. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré culpable ante ti para toda la vida. Judá completamente entregando su vida en sacrificio para salvar a la familia de la muerte de hambre. Ese es Jesucristo cambiándolo. Ese es Jesucristo transformándolo. Noten ustedes cómo Moisés está enseñándole a su pueblo la manera en que Dios trabaja en el corazón de hombres pecadores
para limpiarlos de su pecado. Ustedes saben que en el desierto, cuando estaban recibiendo esta información, esta enseñanza, este pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el desierto tenía ídolos, se aferraban a sus ídolos, amaban otras cosas más que a Dios. Y ellos están recibiendo la información de cómo Dios obró en la vida de Jacob, que amó a su hijo más que todo lo demás, y Dios le destruyó ese ídolo. Y cómo sus hermanos, los hermanos de José, se amaban a sí mismos más que a cualquier otra cosa, y Dios destruyó ese ídolo que ellos tenían de su egolatría. Está enseñando Moisés al pueblo cómo Dios ama a su pueblo, y la forma como lo ama es destruyendo todos esos amores que son más grandes al único y verdadero amor que es fuente de vida y de vida abundante, que es Jesucristo. Eso, hermanos, nos debe traer a nosotros hoy, primero, una gran confrontación, pero segundo, una gran esperanza. Una gran confrontación, mi hermano, porque en estas situaciones duras y difíciles que usted está viviendo, si usted es hijo de Dios, ¿sabe qué es lo que Dios está haciendo? Está desmenuzando sus ídolos. Está volviendo polvo sus ídolos. Está destruyendo sus ídolos. Y eso duele, porque es el amor que usted tiene, a lo que usted más ama, pero que no es Dios y que no es Cristo. Dios mismo se está encargando de volverlo pedazos. Pero eso es una buena noticia, aunque duela, porque en medio del dolor usted puede reconocer que Dios busca lo mejor para usted, y lo mejor para usted es que usted ame a Cristo, porque si usted ama a Cristo, usted está cumpliendo el más grande mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando usted ama a Dios, usted entiende que es amado por Dios, todas las bendiciones verdaderas y reales que son de Dios empiezan a ser conscientes en su vida. Y usted empieza a entender que el Dios Todopoderoso que está manejando su vida busca su bien, le ama a usted. Vamos ahora a meditar un poquito acerca de las consecuencias del pecado. Ya vimos en cuanto al pecado y cómo Dios limpia ese pecado, y por eso no debemos tener miedo a esos ídolos, a esos amores malos que nosotros tenemos, desenfocados que tenemos, porque el Señor se va a encargar de destruirlos. Y más bien cómo nosotros podemos ponernos del lado de Dios, al lado con Dios, para declararle la guerra a esos amores, a esos afectos que no debemos tener en otras cosas. Pero ahora vamos a ver cómo tampoco debemos temer a las consecuencias del pecado. ¿Cuáles consecuencias del pecado vemos aquí? La primera que nosotros vemos es el hambre. El hambre es una consecuencia del pecado. Ustedes recordarán cuando Adán y Eva pecaron. Cuando ellos pecaron hubo una consecuencia de su pecado. La santidad, la perfección de Dios hizo que ellos por su pecado fueran rechazados, pero ellos eran la cabeza, los representantes de toda la creación, de todas las cosas creadas. De tal manera que cuando Adán y Eva pecaron, toda la creación cayó de su estado de perfección a un estado de imperfección. Eso se ve reflejado, se ve manifiesto, se ve descrito por medio de las mismas palabras de Dios en Génesis capítulo 3. El hambre, las espinas y los cardos que produce ahora la tierra, eso es consecuencia del pecado, es a causa de la imperfección en la que ahora se encuentra la creación. Antes del pecado no habían sequías, antes del pecado no habían terremotos, antes del pecado no habían huracanes, antes del pecado no existían los desastres naturales. ¿Por qué? Porque el Señor sostenía en perfección todas estas cosas en forma equilibrada y maravillosa, pero cuando Adán y Eva pecaron, toda la creación empezó a desorganizarse. Y las sequías son desorganización del clima, los terremotos son desorganización de las placas tectónicas, y de los vientos, los huracanes, así, etcétera, etcétera. Una de esas consecuencias del pecado es el hambre. Nosotros, ustedes y yo, ahora en Cristo hemos sido rescatados y restaurados al igual que lo fueron Jacob y sus hijos. Ellos estaban bajo amenaza de muerte a causa de esta hambruna.
El versículo 1 dice que el hambre aumentaba en aquel país y luego ustedes y yo escuchamos en boca del propio Jacob diciendo que si no los dejaban ir a Egipto con Benjamín, todos iban a morir de hambre. Esto era una cosa verdadera, real, una hambruna terrible y la amenaza estaba ahí. Ellos iban a morir de hambre. Pero ustedes y yo sabemos que Dios ya había suplido, ya estaba supliendo por medio de José para esta familia. De tal manera que Dios ya se había encargado de las necesidades de ellos, a pesar de que ellos sí estaban recibiendo noticias alarmantes de que se les había acabado el alimento. Esto tiene mucho que decirle a la gente que estaba con Moisés en el desierto. Cuando Moisés estaba enseñando estas cosas, ellos estaban en un desierto donde tampoco había que comer. Una hambruna terrible. ¿Qué se puede conseguir para comer en el desierto? Y si ustedes recuerdan la cantidad de personas, solamente de adultos mayores eran más de 2,5 millones. ¿Cómo hace un pueblo de 2,5 millones o más de personas para sobrevivir en el desierto sin comida y sin bebida? Y ustedes también recuerdan cómo ellos una y otra vez se rebelaban contra Moisés diciéndole que nos sacaste del desierto a matarnos de hambre, nos sacaste del desierto a matarnos de sed. Pero Dios está mostrándoles por medio de Moisés que nunca les faltó nada. Jamás hubo un solo israelita que muriera de hambre. En el desierto, 40 años, y ni uno solo murió de hambre. Ni uno solo de ellos murió de sed. Ellos murieron por rebelión contra Dios, castigo de Dios, pero ninguno de ellos murió de hambre o de sed. Nunca les faltó nada. Esa misma seguridad, esa misma certeza tenemos ustedes y yo, mis hermanos. Los desastres naturales están alrededor nuestro, pero la garantía de que ustedes y yo somos victoriosos en medio de todos esos desastres naturales es que ustedes y yo tenemos a Cristo. Ustedes y yo podemos tener la absoluta certeza de que nosotros ni nuestros hijos vamos a morir de hambre o vamos a morir de sed. Eso no nos va a pasar. Puede ser que nos pongan estrechez. Aquí Jacob estuvo en gran estrechez. Y podemos ver a muchos de los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento estrechos, que a veces pasaron hambre, pero nunca que murieron de hambre. Ninguno. No hay ni un solo registro de un creyente verdadero que haya muerto de hambre. Ahora, si hay otro tipo de desastres naturales que terminan con nuestra vida, un terremoto y morimos, ¿qué pasa cuando nosotros morimos? Vamos al Señor. Estamos meditando ahora con la hermana de Hamilton, que ustedes conocen, este hermano en la fe, murió en un accidente. ¿Eso es una mala noticia? Para él no. Ahora está con el Señor. Para nosotros, un poco, porque estamos tristes de que Él no está aquí con nosotros. Pero por otro lado, si lo amamos de verdad, también estamos gozosos junto con Él, sabiendo que está con el Señor. De tal manera que para el creyente, como estamos en Cristo, Él es poderoso y todopoderoso para que no haya malas noticias para usted y para mí. Porque todas las noticias, aún de desastres naturales, para nosotros son buenas. Ese es el poder de la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Otra consecuencia del pecado es la culpa, la desconfianza y la desunión. Nosotros vemos aquí cómo el pecado de los hermanos de José hizo que ellos en primer lugar estuvieran con culpa. ¡Qué cosa terrible! Todo lo que pasaba, ellos inmediatamente se asustaban. Los llevaron a la casa de José y se asustaron, ¿no? Y hay un dicho que dice que el que la debe, la teme. Y eso es lo que les está pasando aquí a ellos. Ellos habían pecado contra Dios y entonces cualquier cosa que sucedía, ellos ya se asustaban y Dios nos está castigando. Y hay gente así en el mundo. Hay personas en el mundo que están siempre con miedo de que Dios los está castigando. ¿Por qué? Por a causa de su pecado. Y no solamente eso, sino que a causa del pecado no se puede confiar, porque yo sé que estoy con un pecador a mi lado. ¿Y cómo sé que ese pecador no quiere tomar ventaja contra mí? Noten cómo el pecado hace que reine la desconfianza de los unos con los otros. Y por supuesto, la desunión. La familia de Jacob estuvo desintegrada, unos hermanos vendieron a otro. Terrible. Se desquebrajó esa unidad de esa familia.
Y podemos ver que Moisés, dando este relato, estaba también describiendo al pueblo de Israel en el desierto. Ellos también desconfiaban de Moisés, de sus buenas intenciones, de su sensatez como líder. Desconfiaban de Aarón. Se rebelaron contra ellos varias veces. Algunos diciendo, ¿por qué no soy yo más bien el líder? ¿Quién lo nombró a usted como líder? Las rivalidades unos con otros. Y por último el miedo, a causa del pecado y a causa de la culpa y a causa de los otros pecadores alrededor, los seres humanos vivimos con miedo. Miedo a la gente, miedo al futuro, miedo a las circunstancias, miedo. El miedo está siempre constante, a perder lo que se tiene. En el caso de ellos, vemos en el versículo 18, que al ver que los llevaban a la casa de José se asustaron mucho y se dijeron, nos llevan a causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada. Ahora nos van a atacar, nos van a acusar, nos van a volver esclavos a nosotros y nuestros animales. Una vida de zozobra, una vida en zozobra. Israel tenía miedo de entrar a la tierra prometida por la gente que había allí. Ellos estaban llenos de miedo todo el tiempo porque Dios los iba a castigar, porque se sabían pecadores, y Moisés tenía que enseñarles, y este relato les está enseñando de parte de Moisés a su pueblo, que ellos podían confiar en la buena voluntad de Dios, en la misericordia, en el amor de Dios para su pueblo, a pesar de que eran pecadores. Y esa misma misericordia es la garantía que usted y yo tenemos. ¿Por qué ustedes y yo podemos vivir sin miedo? La razón por la que usted y yo podemos vivir sin miedo es Jesucristo. Si usted está en Cristo, Jesucristo pagó en la cruz, lo limpió a usted, ya usted no tiene pecado frente a Dios. Como Dios es justo, Él ya no lo puede castigar a usted, porque el castigo viene para alguien que es pecador. Pero usted ya no es pecador, porque Jesús ya limpió. Entonces, cuando a usted le pasan circunstancias duras y dolorosas, usted no entra en zozobra y no se asusta diciendo, ¡ay, Dios me está castigando! No. ¿Por qué? ¿Cómo Dios va a castigar injustamente a alguien que no ha pecado? De tal manera que nosotros empezamos a tener paz y a ver las circunstancias dolorosas de otra manera. En lugar de asustarnos pensando que eso que está sucediendo es castigo de Dios, empezamos más bien a confiar en el Señor y a decir, esto Dios lo está permitiendo por algo. Porque eso fue lo que hizo en la vida de los hermanos de José, de los hijos de Jacob. Notan ustedes cómo el hambre y las circunstancias de culpa y de dolor que ellos tuvieron, el dolor de ver el luto de su padre, todo eso lo usó Dios para cambiarlos a ellos, para volverlos más parecidos a Cristo, más misericordiosos, más obedientes, más humildes. Todo eso hizo Dios en la vida de ellos, por medio del dolor. Dios está trabajando en tu vida por medio del dolor, de las circunstancias difíciles, de las circunstancias adversas, porque Dios te quiere cambiar a la imagen de Cristo. De tal manera que no son malas noticias esas situaciones, esas circunstancias dolorosas. No son malas noticias para ustedes, son buenas noticias. Y todo eso es garantizado, ¿por qué? Por Jesucristo. Porque en Jesucristo usted ha sido reconciliado con el Padre. En Jesucristo usted sabe cuán grande es el amor de Dios que envió a su Hijo a morir por usted. En Jesucristo usted sabe que el amor de Dios es tan grande que Dios, el Hijo, vino y murió. De tal manera que ustedes y yo no dudamos del amor de Dios. Estamos seguros del amor de Dios. Y por eso ustedes podemos tener paz. Podemos tener seguridad. Dios nos está dando lo mejor y jamás nos faltará nada porque Dios nos ha dado a Cristo. Jesucristo es la provisión de Dios para ustedes. Como rey, como esposo, como hermano mayor, 3 descripciones maravillosas que la Biblia hace de Jesucristo en relación a usted. Todas ellas garantizan que Dios lo está protegiendo a usted de todos sus enemigos. Y todas ellas garantizan que Dios es el encargado de proveerle a usted todo lo que necesita. ¿Qué le da más paz a usted, hermano? ¿Que su provisión del futuro dependa de usted, de sus capacidades?
¿Conoce usted gente con muchas capacidades, pero que no consigue trabajo, que no tiene cómo vivir? Entonces, ¿de qué nos sirven las capacidades? ¿Cuánta gente conoce usted con estudios universitarios, 2, 3, 4, 5 títulos, maestrías, doctorados, que no consigue trabajo para vivir? Entonces vamos a confiar en nosotros para nuestra provisión. ¿Qué es mejor? ¿Que seamos nosotros los encargados de nuestra provisión o que sea Dios el encargado de nuestra provisión? Dios. Ahora, por supuesto que Dios nos provee por medio del trabajo. No se trata de que entonces me voy a mi cama a dormir y a ver televisión porque Dios está encargado de mi provisión y entonces Él me va a llevar a la cama la comida. No, por supuesto que no. Pero tenemos ustedes y yo la absoluta certeza de que Dios nos ha dotado con esas capacidades, con esa energía, con esa fuerza, incluso con esas ganas de servirle a Él, y entonces nosotros conseguimos trabajo y somos los mejores empleados, los mejores jefes, por todo lo que hemos recibido de Dios en Cristo, y debido a eso también nosotros podemos tener la certeza de que nunca nos faltará nada, aun si estamos sin trabajo. En cualquier momento el Señor nos puede dejar sin trabajo, pero nunca nos deja sin provisión. Esta historia termina de una forma muy linda, de una forma maravillosa. La última escena que vemos en nuestra historia de hoy, están todos unidos. Todos los hijos de Jacob están unidos, incluyendo José. Aunque ellos no saben, pero ahí están todos. Están todos unidos alrededor de la mesa, completamente provistos, festejando, alegres. De la mesa de José, que es el segundo hombre más importante del mundo, surge la provisión para ellos. Y están gozosos, unidos, satisfechos, protegidos. Están con el segundo hombre más poderoso del mundo, protegidos. Nada les falta, ningún enemigo va a poder contra ellos. ¿Saben? Ustedes son personas sumamente especiales para Dios. Usted, que es creyente, va a participar de este banquete. Esto que ustedes ven aquí es superior, 1000 veces superior a lo que disfrutaron los hermanos de José junto con José. Esta mesa representa el amor y la provisión de Dios en Cristo, y es el banquete. Jesús, el Todopoderoso, está proveyéndole a usted desde su mesa para enseñarle a usted que nunca, jamás le faltará. Y aquí Él está enseñándole que ha vencido a todos sus enemigos. Usted no tiene ningún enemigo que le pueda realmente hacer daño. Le querrán hacer daño. Y Dios permitirá que le hagan algún daño. Pero Jesucristo lo está protegiendo para garantizar que aún estas cosas que su enemigo quiere, las va a convertir en algo bueno para usted. Aún ellas van a ser buenas y son buenas noticias para usted. Este es un banquete espectacular que ustedes y yo vamos a disfrutar. Mejor que el que leímos que disfrutaron los hermanos de José. Es ni más ni menos que la mesa del Rey. Jesucristo es el que te invita y el que te da la vida por medio de ese banquete. El que te da la paz, el que te da la seguridad, el que te da todo lo que tú necesitas. Ahora, pero también por los siglos de los siglos. Nunca te faltará nada, nunca, nunca tendrás enemigos que te lastimen, nunca, por los siglos de los siglos. Ese es nuestro gran Dios, Rey y Salvador que tenemos. Oremos.